Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Como decía mi hermano Félix, ¿verdad? Es un privilegio poder estar aquí, compartir la palabra del Señor en esta mañana bonita, esta mañana muy linda mañana, ¿verdad? Ya casi estamos llegando al otoño. Nadie dice amén. Nadie le alegra que vengamos al otoño. Miren, el cambio de las temporadas, ¿qué quiere decir eso? El Señor tiene control de su creación. Si no fuese así, entonces tendríamos un problema. Y lo que estamos predicando no sería así, porque la palabra enseña que Él tiene control de su creación. Nosotros no. ¿Quién le manda el tiempo? ¿Quién controla el tiempo? Nadie. La gente quisiera, pero nadie puede. Entonces, bueno, me gustaría que oremos para que el Señor bendiga este momento y vamos a, ¿verdad? Como les decía, es un privilegio estar aquí, poder compartir la palabra del Señor, poder leer, como decía el hermano, ¿verdad? No solamente oír, sino leer, estudiarla, interpretarla, hacerla viva en nosotros para que pueda tener un efecto en nuestras vidas, ¿ya? Y poder declarar estas verdades que están en la palabra, en su palabra, no en la nuestra, ¿verdad? Es un tremendo privilegio, tanto para los que un día escuchamos y tuvimos fe por el haber escuchado, como para los que tenemos el privilegio tal vez de compartirla en un momento determinado a cada persona. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día, por esta mañana, Padre, gracias por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, este lindo día, este día con esta temperatura tan hermosa, Señor, que no hace ni mucho calor, ni mucho frío, Señor, tú tienes siempre la dosis perfecta para nosotros, Señor, gracias, Padre, por las temporadas, Señor, gracias porque a pesar de que el mundo habla de desastres naturales, de descontrol climático y de todo eso, Padre Santo, pero tú eres el que tienes el control de tu creación se mueve a través de tu poder, Señor, y no a través del discernimiento del hombre. Padre, te pido por los corazones que escuchen esta palabra, Señor, que sea una tierra fértil para cada uno de nosotros, Señor, que podamos hacerla viva, que podamos guardarla en nuestros corazones, Señor, y poder caminar, Señor, contigo, Señor. Gracias, Padre, también porque sabemos que tú vienes pronto, Padre amado, y que podamos entender, Señor, la necesidad de predicar tu evangelio y seguir evangelizando y andar como iglesia compartiendo ese evangelio tuyo, Señor, ese sacrificio el cual nos ha comprado, Señor, nos ha apartado, Señor, que nos libra de todo ese mal, Señor, que un día vendrá a este mundo, Señor. Padre amado, gracias por todo, en el nombre de Jesucristo te lo pido, amén. Bueno, hermanos, buenos días, ¿verdad? Como ya les dije, permítanme que estoy un poco incómodo con esto. Ya, ahora sí. ¿Se escucha bien? Que yo no me escucho aquí arriba. Bueno, quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, hermanos. Vamos a entrar en materia. Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Esta es una porción bíblica, ¿verdad? La cual es muy famosa, ¿verdad? Es el día de Pentecostés, el día de que el Espíritu Santo de Dios se mostró, ¿verdad? Después que el Señor Jesús fuera levantado. También es el primer discurso del apóstol Pedro. En este primer discurso, cuando Pedro habla y explica lo que Cristo había hecho en su vida a través de su propio testimonio, cuando Pedro enfoca que el sacrificio de Cristo es la razón por la cual Él alcanzó la salvación y la vida eterna, un grupo de personas, dice la palabra, que al entender esto, hicieron la siguiente pregunta, que es lo que nos vamos a concentrar hoy. Quiero que vayan ahí en el capítulo 2, en el versículo 38. Cito así la palabra del Señor. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que marquen ahí en su Biblia, si pueden, el don del Espíritu Santo, que eso es lo que nos ocupa esta mañana. Entonces, en el versículo anterior, en el versículo 37, estos hombres ya habían entendido lo que Pedro estaba tratando de decir. Y dice ahí que se conmovieron en su corazón. El Espíritu Santo tocó, los convenció de su pecado y quisieron saber qué podían hacer para alcanzar ese perdón del cual estaba hablando el apóstol Pedro. Entonces, por eso Pedro acá viene y les aclara y les dice
de que para alcanzar ese perdón debía de arrepentirse. Pero lo que yo quiero que nos concentremos esta mañana es en la última frase, en la segunda parte del versículo 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo he llamado a este mensaje esta mañana un regalo de Dios. ¿A cuánto nos gusta recibir regalos? A todos, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado tal vez el día de nuestro cumpleaños, el día del aniversario de bodas, el día de cualquier cosa que se nos ocurra celebrar, que nos han dado muchos regalos? Yo me acuerdo cuando estaba niño, me encantaba cuando llegaba el día de mi cumpleaños porque me daban regalos. Ahora ya no me gusta tanto, pero cuando estaba pequeño sí, me fascinaba porque sabía que las tías, los tíos, los primos me traían regalos. Pero ocurre algo que es muy antropológico. Cuando tú estás rodeado de muchos regalos y tú abres el primero al azar, y eso que encontraste ahí era lo que estabas deseando mucho. Este mensaje me nació en el corazón porque veía el lunes de esta semana yo veía unos videos viejos que tengo guardados ahí en mi teléfono. Y veía el video de mi hija Valerie cuando tenía 4 años, en su cumpleaños, ¿no? Y habíamos invitado a varios hermanos, hicimos una gran celebración. Y la niña tenía una mesa llena de regalos. Tenía tal vez unos 40 regalos, imagínense. Y yo grabándola y ella abre su primer regalo y era algo que ella quería mucho. Tenía solo 4 años. Y abrió eso y ¡wow! Y a ella se le hizo el día con eso. Pero, ¿qué pasó con el resto de los regalos? Ya no le interesaron. Los otros regalos eran cosas bonitas que igual habían sido dadas con mucho amor por los hermanos que se lo habían llevado. Pero a ella solo le interesó uno. Ella solo guardó con gran amor y gran valor ese que abrió porque era lo que ella estaba deseando mucho. ¿Verdad? Ahora, con esa figuración práctica, quiero que nos vayamos a lo siguiente. Mismo aquí en este mismo versículo de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, nos damos cuenta de que estos hombres, así como yo y ustedes, mi hermano, y los que nos están viendo por Zoom, en Facebook y en YouTube, se darán cuenta de que cuando me arrepentí de mis pecados, dice aquí, arrepentíos. El arrepentimiento fue porque el Espíritu Santo de Dios me puso de frente mis pecados y me di cuenta que no podía seguir escondiéndome más y me arrepentí de ellos y eso me dio un gozo porque el Señor me aceptó como su hijo, me perdonó mis pecados y me causó gran alegría saber que ahora soy perdonado y que ahora soy salvo. Como decía mi hermano hace un momento, ¿verdad? Estamos preparados para irnos con el Señor porque hemos sido humildes de corazón y le hemos aceptado. Y entonces alcanzamos el perdón de Dios. Dice allí en Juan capítulo 1, en el versículo 12, a los que creyeron y le recibieron, le fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso causa un gran gozo, eso causa una esperanza en mi corazón, eso causa una alegría tremenda. Pero estoy tan feliz con ese regalo recibido, que es el primer regalo que Dios me ha dado, es la salvación. El primer regalo y más importante regalo. Pero, ahí viene el pero, el regalo no venía solo. Y muchas veces estamos tan emocionados con que ahora el Señor ya me perdonó, no importa cuál era mi pasado. El Señor, mire, yo miraba un video de una organización misionera donde ellos allí en África, donde recogían unos niños que estaban todos llenos de granos, enfermedades en la piel, todos sucios, y ellos los agarraban y los levantaban con mucho amor, los lavaban y los atendían. Y entonces eso es el amor de Dios y eso nos causa alegría porque de ahí nos sacó el Señor a todos. El Señor me perdonó, el Señor no se acuerda más de mi pecado y eso me causó una gran alegría. Pero ese regalo tan importante y tan especial no venía solo, venía... Mira lo que dice aquí la palabra, el don del Espíritu Santo. Al yo recibir el Espíritu Santo de Dios, también he recibido más regalos. No solo eso, ¿verdad? He recibido dones espirituales, los cuales muchas veces los dejamos a un lado porque estamos tan emocionados con el hecho de saber que el Señor me perdonó, que ya la condenación no es para mí, que ya estoy a salvo de toda la ira del Señor que vendrá. Hay un juicio que viene para la tierra.
Y nosotros alegremente decimos y nos gozamos, lo cantamos y decimos, soy salvo por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque el Señor le plació así, de esa manera. Porque el Señor así lo quiso hacer. Al nosotros creer y poner en nuestra fe en el sacrificio de la cruz, el derramamiento de la sangre del Señor y resucitar al tercer día, es lo que sella nuestra fe. Y yo poner mi fe en ese sacrificio es lo que me ha lavado y me ha limpiado de toda mi culpa. Yo no tengo nada de qué estarme acordando de mi pasado. Y si me acuerdo, lo uso para testificar. También ahí en Primera de Corintios, si quieren ir conmigo a Primera de Corintios, está ahí justo al ladito. Primera de Corintios, en el capítulo 2 también, del versículo 6 al 16, pero vamos a leer solo el versículo 12. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, el regalo no venía solo, y muchas veces no nos damos cuenta por la misma razón que les digo. Como niños nos alegramos porque el Señor me perdonó, pero hay otros regalos que el Señor me ha dado. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela cosas. Lo que estamos hablando en este momento, y nosotros lo hemos creído por fe, como decía mi hermano, la fe de cada uno de nosotros vino por el escuchar la palabra de Dios. Y esa capacidad fue el Espíritu Santo que se la ha dado. Entonces, también el Espíritu Santo me va a dar ciertos dones espirituales. Pero, ahí viene el pero, como les decía. Muchas veces los dejamos ahí a un lado. Y no los... Es como... Póngase usted nuevamente, acuérdese el día de su cumpleaños cuando tenía 6 o 7 años y vio aquel regalo que le encantó, que le fascinó, que le alegró el día, pero todos los demás los dejó al lado. A mí me da risa porque cuando a los niños usted le da un juguete, el niño está feliz de la vida, pero cuando sacan una camisa, lo deja al lado. Y quizás esa camisa es la que le va a servir más que el juguete. ¿Comprenden? Entonces, hay dos razones por la cual, o mejor dicho, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál será la razón por la cual muchas veces dejamos esos otros regalos que el Señor nos da? No estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. El Señor nos da varios dones espirituales. La Biblia enseña eso. El Señor no solamente me ha dado la salvación, sino que con ella vienen otros regalos que simplemente los dejamos a un lado porque estamos muy enfocados en lo otro. Y se nos olvida que el Señor nos está dando también otros regalos que son tremendos, ¿verdad? También está el caso contrario, aquel que se va por el lado carismático, ¿verdad? Que piensa de que si no desenvuelve los otros regalos, no tiene el primero. No, no es así. El Señor es un Dios de orden. Y lo primero que el Señor nos dio creyendo por fe en el sacrificio de la cruz es el regalo de la salvación. Y eso es irrefutable. No hay manera de que una persona diga que a través de ese sacrificio el Señor no es lo primero que nos da. Eso es lo primero. Pero con ello viene acompañado de otros. Entonces, vamos a tratar de analizar esta mañana dos razones. Por cuestión de tiempo no podrían haber más, pero yo solamente les quiero compartir dos razones. Con la acción de un arrepentimiento genuino, usted y yo no solo recibimos el regalo de la vida eterna, como ya lo había repetido, sino que también el don del Espíritu Santo, el cual, sin lugar a duda, también nos da diferentes y variados dones espirituales. Márquelo ahí en su Biblia, en Hechos. Usted recibe el don del Espíritu Santo. Es del Espíritu. No estoy hablando de cualidades de nosotros, no estoy hablando de habilidades, no estoy hablando de saber tocar instrumentos musicales, no estoy hablando de saber hablar o de hablar bonito, estoy hablando de dones espirituales, hermano. Entonces, cada persona que acepta y declara que Cristo es su Señor y Salvador, lo hace porque el Espíritu Santo de Dios le confrontó de su pecado y procede a una condición de arrepentimiento, pero seguido después de esto, el mismo Espíritu da a cada persona dones espirituales, variados, diferentes, los cuales a veces los dejamos a un lado y no los desenvolvemos.
Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted dejaría un regalo sin desenvolver? Pero sí lo hicimos. Yo recuerdo haberlo hecho. Yo recuerdo haber abierto un regalo que aquel que más me gustó y los otros no me importó. Mi mamá los abrió por mí. Sí. Y eso mismo sigue pasando en nosotros en el nivel espiritual. Entonces, no los desenvolvemos, ¿verdad? Menospreciándolos. Y muchas veces simplemente no nos damos cuenta del tesoro que tenemos porque no sabemos que está ahí y no lo tomamos porque simplemente nos concentramos más en el primero. Entonces, ¿verdad? Entonces, siempre sentirse gozoso y saber que Cristo murió por mí, dándome perdón de mis pecados, es la razón por la cual, perdón, ya me enredé aquí. Es que estos anteojos no me están ayudando mucho. Bueno, el sentirnos gozosos de haber recibido el perdón por nuestros pecados es la alegría, el gozo que nos da. Pero, ¿qué pasa? Estamos más concentrados en eso y esa sería, digamos, superficialmente la primera razón por la cual me olvido que el Señor ya me dio otro regalo. No que no lo tengo, es que simplemente no estoy poniendo atención que el Señor me ha dado otro regalo. Quiero que vayan conmigo a Romanos, regresando unas páginas más para un poquito hacia la izquierda de su Biblia. Romanos, el capítulo 11. La Biblia nos enseña, como les decía hace un momento, la Biblia nos enseña mucho acerca de esto que estoy hablando. Es cierto, lo estoy haciendo de una manera figurativa, pero el don de Dios es un don de gracia. ¿Por qué de gracia? Eso del don del Espíritu Santo viene, la palabra original en griego es carisma, ¿verdad? Muchos conocemos esa palabra y muchas veces la malinterpretamos. Caris significa gracia, gracia dada, ¿por quién? Por Dios. Dios lo ha dado así porque le plació, como ya se lo dije. Señor hizo la parte más difícil, fue Él el que pagó el precio en la cruz, no fuimos ni usted ni yo. Él fue el que pagó el precio en la cruz. Él fue el que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y redimirnos. Ahora, como ya lo dije, lo hizo por gracia, porque el Señor así le plació. Pero ahora el Señor nos da dones espirituales que muchas veces no nos damos cuenta que los tenemos. Romanos 11, capítulo 11, en el versículo 29, solamente vamos a leer ese versículo. Dice así la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, no hay nadie, esto es para los que creemos en Cristo, lo reitero. Si usted ya creyó en el Señor Jesús, si usted ya le aceptó como su único y verdadero Salvador, usted no me puede decir que usted no tiene un don espiritual. Hermano, la palabra dice que es irrevocable. El Señor está dando dones. Y no estoy hablando de un don tampoco. Si usted se fija, dice, porque irrevocables. ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿Cómo está la estructura de esa palabra? Está en plural. Está hablando de una variedad de dones. Está hablando de diferentes dones. No está diciendo que usted solo tiene un don. A mí es gracioso porque siempre en las congregaciones uno dice, cuando habla de este tema de los dones espirituales, uno dice, hermano, ¿cuál cree que es su don? Y muchos se quedan callados y no dicen nada. Y la mayoría dicen, yo tengo el don de servicio, dicen. Pero cuando hay una actividad evangelística en la iglesia, no se mira, no se nota. Sí, tal vez de servirnos nosotros mismos la comida, pero la verdad es que muchas veces no conocemos nuestro don espiritual, no porque Dios no me lo haya dado. Dice la palabra aquí en Romanos 11:29, que el Señor me está dando dones espirituales. Es irrevocable. Usted no puede decirle a nadie que usted no tiene un don espiritual. Que usted todavía lo tiene ahí engavetado y no lo ha sacado de esa gaveta es otra cosa. Eso es diferente. Porque está tan contento con saber que ahora ya el infierno no es para usted. Dice en Apocalipsis 20:15, ¿verdad? Que todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. A mí me da lo mismo eso. Yo estoy gozoso, a mí eso no me da. ¿Por qué me tendría que dar miedo eso si yo sé que el Señor ya me apartó para Él, para salvación y santidad? Eso, al contrario, eso me llena de alegría, pero a la vez me llena de tristeza por toda la gente que conozco que aún no han aceptado al Señor.
¿verdad? Entonces, yo no puedo decir lo que está enseñando la palabra de Dios acá. Yo no puedo decir que no tengo un don espiritual, hermano. Hay gente que dice, no, no lo sé, no lo conozco. Ahora, eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Por qué entonces no sabemos cuál es nuestro don? ¿Por qué entonces aún no descubrimos cuál es el don que el Señor nos ha dado? Ahí en Romanos 12, en el capítulo 12, en el versículo 6, si van conmigo a ir a la siguiente página, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice el Señor, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si usted quiere, siga leyendo ahí en su casa, se va a dar cuenta que Pablo hace una tremenda analogía acerca de todos y cada uno de los diferentes dones. Sigue diciendo más adelante, ustedes pueden leerlo en casa, no lo vamos a leer aquí. Hace una analogía de todos los diferentes dones. Y a veces el cristiano promedio dice, a ver, ¿cuál será mi don ahí en toda esa lista que aparece? ¿Cuál será el mío? Y muchos no se encuentran ahí. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Hay dos razones, como les decía, hay dos razones por las cuales no logro entender cuál es el don que el Señor me ha dado. ¿Cuál es el don, la capacidad que el Señor me ha dado para su obra? No estoy hablando de poderes sobrenaturales. No estoy hablando de hacer cosas sobrenaturales, que usted vaya a poder como un superhéroe y tener poderes especiales. No estoy hablando de eso. Hace un momento dije, los dones son espirituales, son dados por el Espíritu. Esto es un punto doctrinal muy importante. Los dones que tenemos, hermano, y que podemos tener y que podemos desarrollar son dados únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Usted no lo pidió, usted no lo quiso. Quien decidió es el Señor, cuál a usted le va a dar. Es el Señor que lo decide, es el Señor que lo determina. No soy yo que dije, a ver, yo quiero estar aquí arriba en el púlpito predicando. No, el Señor me puso aquí. Sí, es así, son los dones espirituales. Entonces, regresando a la primera pregunta, ¿cuál es la razón por la cual dejamos a un lado estos obsequios de Dios que ha dado a cada uno de sus hijos? Reitero nuevamente que si alguno ha creído en Cristo Jesús y le acepta como su único y verdadero Salvador, nueva criatura es decir, ha nacido de nuevo con una conciencia distinta. Nacer de nuevo es creer por fe el sacrificio del Señor. Entonces usted tiene una conciencia distinta. ¿Por qué? Porque mi conciencia, que era mala, ahora ya no lo es, porque el Señor ya no se acuerda más de mi pecado. Entonces, ¿cuál será entonces la primera razón? Entonces, pero esto es solo el inicio del proceso al cual llamamos santidad. Aceptar a Cristo y reconocer mi pecado y arrepentirme es solo el inicio de un proceso al cual llamamos vivir en santidad. Entonces, la falta de santidad es la primera razón por la cual dejamos ese regalo a un lado. ¿Por qué? Porque cuando estoy muy emocionado, porque encontré al Señor, encontré una congregación donde me siento bien, donde hay hermanos chéveres, ¿verdad? Que me saludan, que me quieren, que me ayudan, pero tú estás pensando más en el lado de tu propia carne. La falta de santidad, ¿qué es? La falta de santidad no es ni más ni menos de no estarme alimentando de esta palabra. Hermanos, nosotros muchas veces tenemos falta de santidad porque tomamos la fe en Cristo como una religión. Tomamos la fe en el Señor como una religión. Como que es venir a la iglesia el domingo o el viernes si acaso y ya con eso yo ya estoy bien con Dios. Miren, ¿cuántos han visto? A mí me gusta, siempre lo he figurado de esta manera. ¿Cuántos saben el iceberg, el témpano de hielo que va flotando en el mar? La parte que del barco miran que sobresale del mar es apenas el 20% de su masa total. Apenas el 20%. El otro 80% está bajo el agua, es lo que no se ve. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sea domingo, sea viernes, no importa el día que usted venga, es apenas ese 20% que usted se sienta, escucha el mensaje, si no es que le entró un mensaje en el teléfono y se interrumpió, o alguien vino y le preguntó algo, o alguien vino y le habló, o tuvo que salir por alguna o X o Y razón. Y ya no se alimenta su corazón de la palabra de Dios, no de lo que dice el hermano que se para acá adelante, ¿verdad? Entonces, la falta de santidad muchas veces es eso. ¿Por qué? Porque tomamos la fe en Cristo como una religión.
venir el otro 80% de la masa del iceberg. Es el tiempo, hermano, que usted va a dedicar para su estudio personal, para su devocional personal. ¿Cuánto tiempo usted pasa en oración con el Señor? ¿Cuánto tiempo usted está dependiendo del Señor, agarrado de la mano del Señor? Agarre la Biblia. Muchos hermanos me han dicho a mí, los que he tenido oportunidad de ayudarles con guiarlos en la palabra, y me dicen, es que hermano, yo leo y no entiendo. Pero sigue leyendo, no pares de leer, porque esa es la mentira de Satanás. Satanás te dice, no, si no lees, no, ¿para qué vas a leer si no entiendes nada? Mira, el Señor te puso todo eso ahí complicado, no lo leas. Y tú dices, no, sí, está bien, mejor me pongo a ver televisión. Entonces, eso muchas veces escuchamos esa voz y hacemos caso a esa voz. Siga leyendo, siga perseverando, siga estudiando. Mire, muchas veces no entendemos porque simplemente leemos. Leer y estudiar son dos cosas muy distintas. Leamos y estudiemos la palabra del Señor, tengamos nuestro devocional personal. Ni siquiera le estoy diciendo, hermanos, tengan un devocional en familia. El tiempo que usted tenga a solas con Dios, en su lugar privado, póngase donde usted quiera, donde nadie le moleste, y usted lea la palabra, estudie la palabra, ore, ayune. Todo eso representa el 80% de esa masa que va flotando ahí. Y venga a la iglesia, claro está, no estoy diciendo que no vengamos a la iglesia tampoco. Claro que es bueno que vengamos acá a la iglesia, acá igual nos venimos a alimentar, venimos a escuchar otras opiniones, otros puntos de vista, ¿verdad? Entonces, decía yo que la persona que creyó en Cristo apenas empieza ese proceso. En pocas palabras, lo que nosotros llamamos como bebé espiritual. Podríamos decir que el bebé espiritual tiene falta de santidad porque apenas empieza ese proceso. Entonces no va a reflejar él sus dones espirituales porque apenas viene de conocer ese primer amor. Pero todavía no ha llegado a los segundos o terceros o cuartos regalos. Apenas abrió el primero. Pero ¿qué pasa entonces con los que llevamos años en el Evangelio? Yo he estado, hermano, en congregaciones donde he escuchado a alguien decir, hermano, ¿cuál es su don? Y hermanos que tienen 10, 15 años de haber aceptado a Cristo. Y dicen, no sé. Y a veces algunos por decir no sé, dicen lo primero que se les ocurre, o lo que más les gusta, o lo que suena bonito, pero no sé realmente por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, la falta de santidad, ¿qué es? Es mi carnalidad, es lo contrario. Cuando el Señor me perdona y el Señor me está dando la salvación, que es el primer regalo, ahora el Señor quiere que yo testifique de Él. Mi vida debe reflejar lo que el Señor ha hecho en mi corazón. Pero ¿qué pasa con un bebé espiritual? Todavía anda batallando con dejar la bebida, con dejar el cigarro, con dejar las malas amistades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces? Entonces, con los cristianos que tienen años en el Evangelio y todavía siguen diciendo malas palabras, y todavía siguen tomando, y todavía siguen haciendo cosas no muy convenientes para el Espíritu Santo. Entonces no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de que si yo tengo 10 o 15 años de haber aceptado al Señor, o si tengo un día. Hermanos, hay un joven que yo estoy discipulando en este momento, que tiene mes y medio, no, 2 meses creo, de haber aceptado al Señor, sí, 2 meses. Y he visto más espiritualidad en este hermano que algunos que conozco que llevan años. Me encontré con un hermano hace poco, creo que fue en febrero, me acuerdo, me lo encontré ahí en un centro de compras. Y cuando yo me le acerqué para saludarlo, lo escuché hablando con otra persona y hablaba con unas palabrotas que uno dice, wow, y este brother yo lo vi sirviendo la Santa Cena en la iglesia. Sí, entonces no es una cuestión de tiempo. No importa si tengo un día o un año, si yo no ando caminando en santidad, si yo no ando caminando con el Señor, simple y sencillamente por eso es que mis dones espirituales están ahí engavetados. No los estoy dando al servicio de la obra del Señor. Y no lo voy a abrir nunca mientras no entienda que mi vida tiene que empezar a testificar. Ahora, ¿es el hermano Wesley que nos está diciendo esto? No, viene de la palabra del Señor. Andar en santidad es un llamado directo e inmediato. Es desde el momento que creíste en Cristo Jesús que tiene que empezar esa lucha, esa carrera, ese caminar con el Señor. A mí siempre me encanta cuando hablo de esto, Génesis capítulo 6. Dice el Señor que no había hombre en este mundo, dice, no había hombre como Noé en la tierra, dice. ¿Por qué? Porque Noé caminaba haciendo la voluntad del Señor. Andar en santidad va a permitir que esos dones espirituales que usted y yo tenemos sean manifestados para la obra del Señor. No estoy diciendo
en ningún momento que usted lo va a manifestar en el momento que usted quiera y cuando a usted le dé la gana. Es el Espíritu que lo da y es el Espíritu que decide cuál le va a dar a usted según cada persona. Ya vamos a ver eso. Vaya conmigo a Efesios, un poquito más adelante ahí en su Biblia. A la epístola a los Efesios. El capítulo 4, en el versículo 17. Dice aquí el apóstol Pablo escribió: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Pablo aquí le estaba hablando también a bebés espirituales, a hermanos que venían apenas de conocer la verdad, que venían apenas de arrepentirse. En el contexto de esta porción, Pablo nos está haciendo una analogía para despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Si usted lee todo el capítulo 4 en su casa, le invito a que lo lea, es muy lindo. Nos ayuda a entender esto de lo que yo estoy hablando. Porque el despojarme de mi vieja naturaleza va a permitir que los dones que el Espíritu Santo me ha dado se reflejen y sean vivos y activos en mi ser. Pero si yo sigo con esa vieja naturaleza, si yo sigo guardando mis malas amistades, si yo sigo guardando mis malas palabras, si yo sigo guardando mis viejas habitudes, me da risa porque cuando hablo de santidad y toco el tema de la música, ¡pum!, se hace bien conflictivo. Pero bueno, no es de eso lo que quiero hablar esta mañana, es solo para ejemplificar. Pero realmente, hermanos, todo lo que no nos edifica, dejémoslo. Todo lo que viene del mundo, dejémoslo. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, en el versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y muchas veces andamos más, como decía el hermano hace un rato, las hermanas que les gustan las telenovelas. ¿Qué estás alimentando tu mente con las telenovelas? Ahí hay de todo, ¿verdad? Intriga, esto, el otro, que infidelidades, etcétera, etcétera. Oye, hermanas, les invito a vayan y lean el libro de Esther, y van a hallar todo eso también. ¿Qué mejor telenovela que esa? Pero bueno. También Pablo en la epístola a los Efesios nos hace un llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo 5, en el capítulo siguiente, ahí en el versículo 18. Si quiere lo lee o lo lee en su casa, no hay problema. Entonces, como decía, esto no es una cuestión de tiempo. Si usted aceptó al Señor hoy o lo acepta dentro de 20 años, si usted no empieza a caminar con Dios desde el primer día que levantó la mano y dijo: sí, Señor, yo creo, usted no va a poder reflejar esos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Entonces, esa es la primera razón. Esa es la falta de santidad. Entonces, debemos de mejorar en eso. Ahora, ¿cuál es la segunda razón? Rápidamente, vamos a 2 de Tesalonicenses. Ahí siempre en el Nuevo Testamento. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. El versículo 11. Porque oímos que algunos de algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. En el contexto de esta porción, ¿verdad?, del versículo 3 al 11, si bien Pablo está haciendo una exhortación a trabajar sosegadamente, ¿verdad?, tanto en lo secular como en la obra del Señor, más sin embargo también se puede aplicar en nuestra vida espiritual. Y para mí es la segunda razón por la cual yo todavía no sé cuál es, o todavía no he reflejado cuál es mi don espiritual. La segunda razón es la falta de entrega. Falta de entrega, ¿por qué? Porque andamos, como lo dice aquí la palabra, andan concentrados en cualquier otra cosa, menos en lo que deberían de estar. Lo diríamos en un idioma que todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Es como aquellas personas que siempre en todas las iglesias vamos a encontrar a alguien que de pronto anda en todo menos en lo suyo, como dicen, ¿no? Entonces, eso, la falta de entrega, es lo que también va a bloquear que yo me dé cuenta que he recibido otros regalos, los cuales el Señor me ha dado, pero todavía no me he dado cuenta que ahí están, que ahí los tengo empacados, todavía no los he abierto. Entonces, si la verdad, como discípulos de Cristo estamos llamados a testificar de Él,
a vivir en santidad, reflejando así lo que el Señor ha hecho en mi vida con mis acciones. Nuestra falta de entrega y compromiso y trabajo es la otra razón por la cual olvidamos desenvolver nuestro regalo. Sí, esa es la otra razón, porque nos da pereza muchas veces hacer la obra de Dios. A mí siempre me recuerdo el car wash que hicimos el año pasado, Nancy. A mí no se me olvidan las palabras de Nancy, porque Nancy en esa ocasión le compartió en francés, escuchen bien, le compartió en francés a una muchacha, ¿verdad? Y ya cuando ella le hizo tremenda exposición del evangelio a esta muchacha, Nancy, era una Billy Graham la Nancy en ese momento, y en francés todo, que no es su idioma, ¿verdad? Ella habla cubano y español, pero francés habla, pero ¿verdad? Porque no es nuestro idioma natural, ¿no? Y esa muchacha se fue tocada, como diríamos nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas, Nancy? Esa muchacha se fue bien tocada, y era una muchacha, miren, que venía de la discoteca. Era un sábado a las 11 de la mañana y venía de la discoteca. No había dormido toda la noche anterior, ¿verdad? Si no mal me acuerdo, ya dijo eso. Toda tatuada y bueno. El asunto es que en ese momento Nancy recibió el don de lenguas. Porque yo no escuché a alguien hablando francés. Yo estaba ahí y lo puedo decir. Yo no escuché hablando un mal francés. El don de lenguas, eso es. Si ustedes se van ahí mismo en la porción del día de Pentecostés, en la cita que les di, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el don de lengua no es hablar lenguas angelicales ni cosas por el estilo que nadie la entiende. El don de lengua, si ustedes se fijan, estos hombres creyeron porque escucharon a los otros hablando su idioma, que eran griegos y eran gentiles, y estaban escuchando, los judíos escucharon el idioma de ellos hablado. Y en ese momento, Nancy recibió el don de lenguas. Y Nancy le hizo una en francés, sin decir, sin fallar en ninguna cosita. Yo le escuché y por eso hasta me sorprendió que Nancy dijera que era la primera vez que le compartía a alguien en francés, ¿verdad? Porque dije yo, pero si lo hizo súper bien. Eso no fue la primera vez, pero es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da el don para que sea usado para su fin, no para el de nuestro, ¿verdad? A eso es lo que vamos a llegar ya ahorita. Entonces, en ese momento desenvuelvo mi regalo porque estuve dispuesto a estar ahí. El llamado se hizo, pero muy pocas personas venimos ese día, ¿verdad? Entonces, el llamado se hace. La falta de entrega, ¿qué es? La falta de entrega no solo es no trabajar en la obra del Señor, es cuando hay un llamado a hacer, no importa lo que haya que hacer en la iglesia. Muchas veces tenemos cosas más importantes que hacer, como trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La obra es del Señor y el Señor capacita a cada miembro de este lugar y de todas las obras que hay en el mundo. La familia de Dios es grande. Entonces, la otra razón por la cual olvidamos de nuestro regalo es esa, la falta de entrega. Nos limitamos a venir a la iglesia religiosamente, perdiendo el tiempo muchas veces con temas vanos. Yo he escuchado gente dar estudios bíblicos de cuándo va a venir el Señor. ¿De cuándo va a ser el día del Señor? Se pasan un año estudiando el Apocalipsis para saber qué día va a venir el Señor. ¿Y para qué quiere saber qué día va a venir el Señor? Atesoren el cielo, dice el Señor, y no en la tierra. Evangelicemos, hermano, ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos. Y ese ir no es que vayamos a la China, ni a Pakistán, ni a Afganistán. Hermano, es que donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se mueva, hable, testifique de lo que el Señor ha hecho en su corazón. Si yo testifico de lo que el Señor ha hecho en mi corazón, si ya no soy más como los del mundo, pero si ando, ¿por qué les decía lo otro? La falta de santidad. Pero si aquí en la iglesia soy una cosa y allá afuera tengo el mismo vocabulario de los del mundo, me comporto como ellos, me he visto como ellos, entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy realmente dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi corazón. Entonces, no tomemos la fe en nuestro Señor como una religión. Nosotros no venimos acá a la iglesia simplemente porque hay que venir, o simplemente porque aquí es donde me siento cómodo, me siento donde la gente me saluda, me quiere. Yo sé que aquí en este país la mayoría somos inmigrantes y muchos pues padecemos la soledad en algunos casos. Y no digo que por eso, y reitero, no estoy diciendo que sea malo venir a la iglesia, pero el Señor dice, id y haced discípulos, donde quiera que andemos. Somos luz y sal en este mundo. ¿Por qué el Señor dice que somos sal? Porque la verdad duele, hermanos.
Porque cuando nosotros le decimos a alguien que es pecador y que se va a ir al infierno, la gente se molesta muchas veces y se ofende. No importa que se ofendan. Por eso dice el Señor que somos la sal. Agarre un poquito de sal y échesela en los ojos y me va a decir qué siente. ¿Sí? Por eso el Señor dice que somos la sal del mundo. Porque estamos llamados a decir la verdad del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió y resucitó para sellar esa transacción a través del derramamiento de su sangre, para lavarnos, para justificarnos, para darnos, hacer la paz entre Dios y el hombre. Ya todo lo que dice acerca del destino final del hombre, toda la escatología, ya no es para mí. Ya nada tengo que ver yo con eso. Yo sé que el día que me muera yo estoy con mi Señor. Amén. Entonces, ¿verdad? Decía yo, viéndolo desde otra perspectiva. Ahí mismo en la carta a los Efesios, ahí en el epístola a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 20. Ahí Pablo igual nos hace una analogía de vestirnos con la armadura de Dios. Nos hace una analogía de vestirnos con la armadura de Dios. Y comienza a describir, no lo lean, no lo vamos a leer, léalo en su casa. Comienza a describir cada elemento importante el cual el Señor nos ha dado como armadura y arma a la vez. Porque nos ha dado esto, su palabra. Una espada de doble filo que, como les decía yo, es la que corta, es la que da el entendimiento a todos. Como en un ejército. Yo sé que los que han servido en el ejército saben que en el ejército les van a dar un arma, equipos especiales, ¿verdad? Les van a dar calzado especial, chaleco contra bala, le van a dar quizás hasta aparatos para ver en el oscuro, y le dan un fusil, le dan un arma, y a veces hasta más de un arma. Pero ¿de qué sirve si en un ejército a usted lo equipan de pie a cabeza con lo más sofisticado en armamento, si a usted no le dan un entrenamiento básico? Lo mandan como carne de cañón para adelante. Es el primero que van a matar porque no sabe ni siquiera cómo usar el arma. Sí, ¿de qué sirve que le den el arma, el fusil más sofisticado si antes no le enseñaron cómo se desarma, cómo se arma, cómo limpiarlo, cómo mantenerlo, cómo se dispara, cuáles son sus posibles fallos? Entonces lleva un proceso de capacitación. Entonces, en la carta a los Romanos, dice Pablo que el Señor nos da diferentes dones espirituales en el versículo 6, en el capítulo 12. Entonces, en pocas palabras, como dice en Juan, vamos al Evangelio de Juan mejor, para que lo diga el Señor y no yo. Vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 14. Versículos 17 y 18. Dice así: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. El Señor no nos ha dejado huérfanos, el Señor nos capacita, se quedó con nosotros. El Señor resucitó al tercer día, como les decía, reitero, sellando la transacción, resucitó. El Señor dijo que se tenía que ir porque si Él no se iba, no venía el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, el cual me da la capacidad. Pero como en un ejército, en el ejército cuando reclutan al soldado, si el soldado es cobarde y no quiere ir al frente, ¿qué hacen con él? ¿Lo felicitan y lo mandan de vacaciones a Cancún? No, ¿verdad? Hasta lo fusilan. En otros tiempos eso hacían. Yo no sé si todavía hacen cosas tan severas en los ejércitos. Pero yo estuve viendo hace muchos años allá en mi país, una vez me invitaron, un amigo que estaba en el ejército, me invitó a ver un entrenamiento. Él estaba en las fuerzas especiales. Y entonces nos sentamos en unos gradines así y veíamos pasar las armas y esto que el otro, pero en un momento dado ellos simularon un ataque. Y todo ese tiempo que en ese calor, a más de 40 grados, ahí sentados con el sol, y había fango así, pues durante 1 hora y media,
habían como 14 hombres que estaban enterrados en el fango vivos, estaban ahí vivos, y se levantaron con sus armas y hicieron simulacro de que atacaban al vehículo que pasaba. Tuvieron 1 hora y media metidos en el fango. Imagínense cómo tiene que ser un soldado, pero para que el soldado sea así, tuvo que recibir un adiestramiento y una capacitación. ¿Quién lo capacitó? Pues otro hombre que también ha pasado experiencias y ha vivido y es capaz de transferir eso de una manera de experiencia. Pero de la misma manera, por eso Pablo habla de una armadura. Como, claro, en aquel tiempo, en el contexto de Pablo, el ejército que conocía era el ejército romano, que era un ejército muy disciplinado. Y ahí sí, al soldado cobarde lo mandaban de vacaciones perpetuas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que me capacita, es el que me da la capacidad de decir las cosas que hay que decir, de decir todo lo que debemos de decir. Hermano, todo lo que nosotros tenemos que hacer es ser esforzados y valientes. El Señor se lo dijo a Josué, lo único que tienes que ser es esforzado y valiente, no te vayas ni a diestra ni a siniestra, quédate en el centro, camina hacia adelante, da un paso hacia adelante y dile al Señor, Señor, estoy aquí, úsame, quiero servirte, quiero estar contigo, quiero caminar contigo. Y lo que el Señor nos ha mandado, esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra entre hombres, esto es una guerra espiritual. El Señor lo que nos ha mandado es a predicar su evangelio. Ese es el llamado para todos y cada uno. Para todos los cristianos muchas veces piensan que eso solo es el llamado del evangelista, del predicador, del pastor o del hermano encargado de evangelismo en la iglesia. No. Es de cada uno de nosotros. Ese es el primer don que el Espíritu Santo le va a dar a cada uno. La capacidad de poder hablar y predicar su evangelio. El Señor está con nosotros, no nos ha dejado solos. El Señor está ahí en nosotros. Dice que cuando le recibimos, como abríamos con este pasaje en Hechos, ¿verdad? En capítulo 2, el versículo 38, dice que recibimos el don del Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solos. El Señor no nos dejó metidos en una canasta ahí al frente de un monasterio para que nos adoptaran. El Señor está conmigo hasta el último día de la tierra. ¿Y por qué a veces no nos animamos a evangelizar? Porque simple y sencillamente a veces nos da temor a ser rechazados. Porque a veces, como lo dije anteriormente, la primera razón es que mi falta de santidad, yo me ando comportando como todos los demás. Pero en la iglesia soy otra cosa. Pero el día que eso se acabe, mis hermanos, ese día nosotros empezaremos a contar, miren, hasta guárdese una libretita para que vaya anotando los números y los nombres de las personas a las cuales usted evangelice. Y ese día, hermanos, yo les digo, usted y yo vamos a sentir ese gozo verdadero que el Señor nos da cuando evangelizamos, cuando vivimos en comunión con Él, cuando compartimos a otros. Por eso les decía yo, como el Señor dice que hay una condenación, pero a mí, la verdad, eso ya no es conmigo. Pero sí me duele que hay muchas personas que conozco y que amo y que quizás a lo mejor se van a ir al infierno porque todavía no creen. ¿Por qué? Porque yo no me he atrevido a dar el paso adelante y decirle al Señor, aquí estoy, úsame a mí. A mí me da risa porque cuando cantamos, siempre hay un canto que en todas las iglesias se canta, ¿verdad? La gran comisión, envíame a mí, decimos. Pero no, realmente no es tan evidente. Entonces, hermanos, ya por último, para cerrar, quiero que vayamos otra vez a Hechos, capítulo 10. En Hechos, capítulo 10, en el versículo 41 y 42. Nuevamente vamos a ver aquí al apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió esto, fue escrito así de esta manera, el autor de la carta a los Hechos, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó ¿a qué? Prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, para que prediquemos y testifiquemos, hermanos. Mi predicación, ¿por qué no le hablo a otros del evangelio? Porque muchas veces mi testimonio deja mucho que desear. Cuando mi testimonio
ande en santidad y refleje mi corazón, refleje mis acciones, lo que está en mi corazón. Mi palabra va a ser la palabra de Dios. Voy a poder compartir la palabra de Dios y esas personas con las cuales yo me rozo van a creer en el Señor. Van a creer. Porque el Espíritu Santo de Dios les va a confrontar, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces nosotros vamos a poder decir que andamos en santidad. La santidad se divide en dos cosas. Se divide en dos. La primera parte de la santidad es la que el Señor me ha dado. Y eso es irrevocable. No hay manera de decir que usted va a perder su salvación. Usted no pierde su salvación. La santidad de Dios, usted se puede llamar santo y justo porque Dios se la dio, porque usted lo creyó por fe. Pero también está la parte que me toca a mí, que esa es la menos perfecta. Porque por más que me esfuerzo cada día, siempre voy a pecar. Pero sigamos esforzándonos. Esto es una carrera, esto es una lucha. Y más en santidad yo camine, voy a poder predicarle a otros de lo que ya Dios ha hecho en mi corazón. Yo decía en una ocasión allá en Pleasantville, hace 15 días, allá estamos predicando, ¿verdad? Yo decía, realmente el Señor va a poner en nuestra boca los pasajes necesarios, los versículos necesarios. No tenemos que ir a hacer un estudio de 5 años para predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, cuando Pedro el día de Pentecostés se levantó y le habló a estos hombres, fueron más de 3,000 los que creyeron ese día. Pedro no, ¿a qué seminario fue Pedro? Ni la Biblia tenía en ese momento Pedro. Pedro lo único que hizo fue testificar de lo que había en su corazón, de lo que el Señor ya le había revelado, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llenó a todos esos hombres en ese momento. Hagamos lo mismo, hermanos. Solamente demos nuestro testimonio y acompañado del conocimiento bíblico que podamos tener, hermanos. Gracias, hermanos. Oremos, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por esta palabra, Señor, esta linda palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, que nos exhorta, Padre amado, a que, Señor, entendamos el compromiso que vivimos contigo cada día, Señor. Que este compromiso, Señor, no es con ningún hombre, Señor, que esto no es a nivel familiar, no es a nivel de congregación, sino que es a nivel personal, Padre Santo. Que nosotros estamos llamados, Señor, a ser discípulos por ti, Padre Santo, enseñándole todas las cosas, Señor, que tú hiciste y que enseñaste, Padre Santo, y todo lo que has hecho en mi corazón. Padre, te pido que estas palabras hagan mella en nuestros corazones, Señor, y que nuestros corazones se puedan transformar en esos corazones de carne, Padre Santo, que tú siempre has querido. Y que podamos, con nuestro testimonio, que hable más que 1000 palabras. De nada sirve si hablamos bonito, pero si nuestros testimonios dejan mucho que desear. Ayúdanos, Padre, bendícenos, Padre. Sabemos, por tus propias palabras, tú dijiste que estás con nosotros todos los días del mundo, hasta que el mundo se acabe. Padre, tú dices que no nos has dejado huérfanos. Nos dejaste al Espíritu Santo, que es tu presencia misma, la cual nos ayuda, nos bendice, nos capacita, así como un ejército. Somos soldados de ese ejército, el cual estamos llamados a llevar un mensaje, a compartir esa palabra. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, Padre Santo. Si nosotros quizás no hemos tomado la relación contigo, la hemos tomado como una religión. En estos días, querido hermano, querido amigo, te invito a que le digas al Señor: Señor, perdóname porque he tomado tu relación, la he vivido como una religión, como una tradición, como algo que hago simplemente porque tengo que hacer. Padre, perdóname y quiero comprometerme contigo hoy a empezar a compartir esa palabra tuya. Úsame, Señor. Ayúdame, Señor. Querido amigo y querido hermano también, queridos amigos que han escuchado este mensaje, y dice: yo quiero también ser parte de ese ejército del Señor. Yo quiero encontrar esa salvación y esa vida eterna que el Señor me ha dado. Quiero conocerte. Solamente tienes que orarle al Señor y decirle: te invito a entrar en mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero recibirte. Quiero también que me uses para llevar esa única verdad que existe en este mundo de maldad. Que el Señor sea el que haga la obra en estos corazones. Te invito a contactarte con nosotros y en el sitio web de la iglesia puedes encontrar los números de teléfono para contactarte.
Si quieres saber más y si quieres hacer esa decisión por ese Cristo que pagó en la cruz por nuestros pecados y que nos lavó para siempre y que nos da la vida eterna y la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.